estuvimos hablando en estos días acerca de lo que era el cambio de dimensión de guerra. ¿Cómo se llamaban los mensajes? Del desierto a Canaán. ¿Ok? Cómo nosotros tenemos que cambiar en esta temporada de Dios, en este aion, en esta era de Jesucristo el Señor. Cómo cambia nuestra forma de vivir, cómo cambia la visión y la misión de Dios para la iglesia, para su pueblo. En tiempos anteriores yo estuve hablando desde Génesis, cómo la cosa se movió y vimos cómo habían unos seres caídos que se metieron en este planeta a través de dejar su morada. ¿Cuántos se acuerdan de lo que estoy hablando? Estoy dando un súper repaso, el tiempo avanza. Se metieron en esta dimensión dejando su morada eterna y causaron que la tierra cayera bajo una maldición. Y la tierra se conmovió tanto que quería vomitar a sus moradores extraños. Y el Señor se hizo cargo de ese aion, de ese tiempo antes. Nosotros en la palabra lo dividimos antes de Noé. Entonces el Señor intervino y ¿qué hizo? Cogió esos ángeles que habían dejado su morada, ¿verdad? Que habían creado una generación de la unión de esos ángeles que dejaron su morada y las hijas de los hombres. Crearon una generación que se convirtió en enemiga de Dios y tuvo sus poderosos en la tierra, a los que llamamos giborines. Y entre esos giborines mencionamos a uno que logró pasar luego del diluvio. Pasaron luego del diluvio porque los ángeles son espíritu y el Señor los pudo encerrar. Pero ellos lograron, escuche bien, conectar, insertar, inyectar una genética en los hijos de los hombres que pudo pasar después de Noé. Entonces, que yo no di muchos detalles, pero les hablé de que todo salió de Babel, que era puerta de dioses. Posiblemente había unos giborines que querían representarse como dioses en la tierra. ¿Cuántos me siguen? Y estuvieron al principio dirigidos por un giborín que se llamó cazador contra Dios, que era ¿quién? Nimrod. Y ese personaje crea ciudades y logra establecerse en llanuras, que son proféticamente hablando lugares de confrontación entre el cielo y la tierra. Y en este tiempo, en ese tiempo después de Noé, comienzan a haber poblados enteros, comunidades enteras, ciudades enteras, con una mente de iniquidad, inyectados por la genética que quedó de ese contacto anterior que hubo entre los hijos de Dios caídos y los hijos de los hombres. Y ese contacto que quedó insertado genéticamente en alguna gente que tomó esa iniquidad. Recuerde que desde el principio Dios estableció una guerra de la genética de Él, que iba a estar en guerra contra la genética de Satanás. A la salida del huerto, el Señor estableció que la heredad de la mujer iba a estar en guerra con la herencia insertada, estoy parafraseando, de Satanás. Diga, guerra de generaciones. Y esa guerra de generaciones se comenzó en la salida de Adán del huerto, porque la palabra era que esa heredad heriría a Satanás, a la herencia de la serpiente en la cabeza, y la mujer iba a ser herida en el calcañar. Y nosotros sabemos que esa herencia
Esa genética de parte de Dios, Dios la guarda desde la salida del hombre del Edén hasta el tiempo de Cristo. Porque a través de Jesucristo nosotros nos convertimos en nueva creación, en la herencia genética del Cristo vivo que vino, se hizo hombre, no para traerte un ejemplo, sino para traerte una conversión genética de lo que es Cristo. Él quiere insertar en ti su genética. Es la manera de verlo. Le estoy hablando espiritual. Amén. Y usted lo está entendiendo porque usted tiene revelación. Los que no tienen revelación, oyendo no oyen y viendo no ven. Pero nosotros, los hijos de Dios, los kainos, los que somos una creación nueva, tenemos revelación y vemos lo que es profético y lo que es espiritual cuando lo hablamos en forma natural, porque tenemos un filtro celestial para hacer lo natural espiritual. Entonces, ¿dónde están esas semillas de iniquidad después de Noé? Después de Noé, usted sabe que el Señor siguió guardando esa genética que preservó en el hombre llamado Noé. Dice que su generación, su genética, estoy parafraseando, no se había contaminado. Y de los lomos de Noé, para hacer algo corto, sale Abraham, que es un sacerdocio al cual nosotros pertenecemos. Porque hay un orden sacerdotal, que ustedes han escuchado la enseñanza en esta casa, que sale del orden sacerdotal de Melquisedec a través de Abraham, que es la herencia que nosotros tenemos. Nuestro sacerdocio, diga sacerdocio, es desde Melquisedec. Por eso nosotros, según Gálatas, somos hijos de Abraham, según la naturaleza espiritual. ¿Me sigue? Entonces, ¿dónde se quedó? En ese tiempo desde Abraham, ¿dónde se quedó esa semilla dañada que había sido de los filisteos? Perdón, que había sido de los nefilín. Pues precisamente en los filisteos. Usted sabe que pobla la tierra diferentes razas, que muchos de ellos eran gigantes, otros eran giborín, pero todos tenían una semilla de maldad contra la heredad de Dios. Y se llamaron filisteos. Y hay muchos nombres en la Biblia que salen de esa palabra que sale de nefilín. ¿Me sigue? Sin unción profética no se vence a los filisteos. Dios preparó una eclesía. Dios preparó su cuerpo para que en su cuerpo ahora hubiese dones y ministerios para edificar, diga edificar, un edificio, una casa, un cuerpo, una esposa que tuviera todas las características para vivir en un planeta donde los filisteos se puedan acomodar, pero donde la iglesia va a reinar. Usted tiene que entender esto. Los filisteos no se han ido. Los espíritus que se mueven a través de las invocaciones y de la herencia de los filisteos están sobre la tierra. Y su propósito sigue siendo el mismo: crear una torre, crear una nación, crear un antidiseño en contra de la iglesia. La única representación legal en este planeta, usted tiene que oír esto. La única representación legal de autoridad en esta dimensión, en este planeta, en esta creación, se llama iglesia. El diablo ha orquestado, ha tratado de manifestar diferentes fuentes, diferentes organizaciones,
diferentes tipos de gobierno, diferentes diseños para contrarrestar lo que Dios quiere hacer para transformar y salvar este planeta. Pero a pesar de todo lo que hizo, tratando de eliminar la genética que venía desde el Edén, trató de hacerlo quitando la reproducción de los humanos que pudiesen ejecutar el plan de Dios. Y desde el principio usted sabe que la forma de hacer eso es tomando a la mujer y quitándole su forma de reproducir. Y si se reproduce, tratar de acabar no solo con los niños, sino con lo que está engendrado en su vientre. ¿O usted se cree que es relajo, moda, el asunto del aborto, el asunto de la persecución de la sana relación para reproducción de un hombre y una mujer? ¿Usted se cree que eso es chiste? ¿Usted se cree que eso es moda? Usted no podría pensar, por ser un kainos, por ser un ser con revelación, que hay un plan espiritual detrás de eso. Se supone que usted entienda que detrás de esto no hay moda ni progreso. Lo que hay es un volver al antidiseño original. Y si usted no se alista y no comienza a ejecutar su llamado, en mi barrio le van a decir: te comieron los dulces. Esto no es chiste. Entonces están las que no paren y quieren parir para ofrecerlo a Dios, como Ana, y están las que paren y están tan angustiadas que lo quieren entregar a Moloc. Sin unción profética no se vence el plan de los filisteos. La primera semilla salió desde el arca, y son dimensiones solo que se ven solo por unción profética. O sea, usted no puede ver lo que está pasando, aunque se haya aunque se haya convertido y visite una iglesia, si usted no recibe la unción profética del Espíritu. Yo aplaudiría, de verdad. Lo que pasa es que el diablo se ha encargado que lo que se llama profético luzca mal. El diablo se ha encargado que lo que usted conoce como profeta o profecía sea la profecía un disparate y el profeta un payaso. Pero cuando usted se mete en el plan de la luz y la verdad y comienza a saber que no solo vienen profetas y profetizan, sino, diga conmigo, yo soy profeta. Porque usted tiene unción sacerdotal. Te quiero dejar ese mensaje hoy. Tú tienes que salir de aquí sabiendo quién tú eres. Tú eres un sacerdote según el orden de Melquisedec. Para vencer los filisteos, tú tienes que saber cuál es tu llamado. El Señor te llamó a ser sacerdote. El Señor te llamó a ser un sacerdote en medio de la casa del Señor. Hay una mezcla. Los nefilines y los giborines produjeron filisteos que siembran la semilla de iniquidad. Pero los hijos de Dios Kainos, que son giborines,
que son los valientes de Jehová, producen los celestiales, que son sacerdotes que siembran la semilla del segundo Adán. Hay un somnífero filisteo en medio de las iglesias tradicionales que no le van a dejar recibir ni por revelación ni por intelecto a la asamblea de Dios quiénes son. Porque mientras tú siendo águila te metan en el gallinero y te hacen creer que eres gallina, jamás puedes no solo actuar como águila, sino no reproducir águilas. Si hay un águila solo que se muere sin estirpe, como le ha pasado en el otro ayón a muchos profetas, y como pasa muchas veces en muchas unciones hoy día, que a veces usted vea que se van gigantes, generales de Dios, apóstoles y profetas, y como que usted no ve esa semilla que se pudo reproducir, porque el enemigo los rodeó de un somnífero a todo el que se acercara, para que los que se acercaran no entendieran que también tenían la misma genética. Diga, yo soy un Kainos. Si usted no sabe lo que es eso, escuche las enseñanzas anteriores. Cuando usted sabe que usted es una semilla, usted sabe qué va a hacer con su cáscara. Porque si la semilla no cae a tierra y muere, ¿cuántos han leído eso? ¿Qué impide que la semilla muera? Usted puede tener una genética poderosa, pero si tiene una cáscara que no se pudre, o la metieron en el hielo del Ártico, puede durar como semilla millones de años y nunca ser la planta que está dentro de usted. Pero si usted está consciente de eso y cada día, diga cada día, pone a podrir esa semilla. Coman. Estoy hablando a gente espiritual, tiene que despertar, tiene que escuchar. Su carácter, cáscara, tiene que morir, porque no puede salir el carácter de Cristo si su carácter está vivo. Por lo tanto, esto es un asunto de muerte, porque cuando se dice quiénes son Kainos, amén, quiénes son Giborín, amén, quiénes murieron hoy, porque esto es cada día. Es una guerra por el diseño contra el antidiseño. Y Dios no puede utilizar gente con mezcla para crear el diseño. Hasta que el reino le sea entregado por el Hijo al Padre. ¿Usted sabe cuándo Cristo va a volver? Cuando haya la cantidad de reino, una iglesia gloriosa, que los que le pertenecen a esa iglesia saben que son sal. ¿Qué es la sal? La sal preserva. ¿Qué preserva la sal espiritual? La tierra. Usted sabe que la tierra no ha explotado en canto porque se está moviendo sal. Antes de Noé no había sal.
Y la tierra por poco la tierra reventó. Ahora hay sal, pero la sal no puede perder su sabor de preservativo. Y el preservativo de las naciones se llama iglesia. Si usted no sabe quién es usted, no está influenciando en nada en el reino. Usted puede participar como el que participa de las fiestas patronales que viene y se va. Pero si usted quiere ser partícipe de lo que está pasando en las naciones, usted tiene que saber quién es usted. Yo lo que quiero es que usted salga de aquí hoy meditando mientras se toma un chocolate caliente bajo la lluvia. ¿Quién yo soy? ¿Quién yo soy? ¿Quién yo soy? Pregúnteselo, atrévaselo a preguntar. ¿Sabe que la mayoría de la gente vive la vida sin confrontarse con ellos mismos? Por eso tienen que vivir en tanto ruido. ¿O usted se cree que los Bad Bunny de la vida y los otros que no me acuerdo, cuyo nombre no quiero acordarme, como diría el Quijote, como diría el que lo escribió, el manco de Lepanto? ¿Por qué viven así? ¿Por qué necesitan ese ruido? ¿Por qué necesitan esa vida? Porque no quieren saber quiénes son. Pero usted y yo, se supone, no solo que sepamos, sino que querramos saber quiénes somos. Porque tenemos una encomienda de ser sacerdotes. Todo lo que se escribió del sacerdocio en el antiguo pacto es sombra de lo que es usted hoy. Pero usted lo lee y le enseña los cuadritos a los nenes en la escuela bíblica de cómo se vestía un sacerdote, y al final, ¿cómo se vestía un sacerdote? Pero usted tiene que reinterpretar lo que está escrito en la palabra. Ayer estuvo la pastora hablando acerca del pectoral. Los que leen entienden. El pectoral del sacerdote era una pieza en el pectoral, o sea, en el pecho, donde estaban unas piedras, unas gemas que representaban los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Siempre lo tenían, los sacerdotes cuando ejercían su oficio, tenían en su corazón al pueblo de Dios. Usted no puede vivir una vida independiente. Usted tiene que vivir una vida de iglesia. Usted tiene que tener en su pecho la heredad de Dios. Y ella traía una enseñanza de la consulta del sacerdote con Dios 2 veces, por lo menos 2 veces, el sacrificio del sacerdote 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. La urgencia que tenemos hoy de ese tiempo de FaceTime con Dios, no te la va a quitar nadie. Porque no va a ser de un domingo. No es venir a la casa de Dios un domingo. Si tú no estudias la palabra, si tú no te metes en la presencia del Señor, no vas a poder sobrevivir. Los tiempos están comenzando a ponerse malos. Y eso no es chiste, eso está escrito. ¿Ok? Tú le puedes creer a la ciencia del mundo, que a veces tienes razón, y le puedes creer a los profetas. Mira, hay gente que le cree más a Homero Simpson que a lo que dice la Biblia. Pero nosotros no podemos ser así. Tenemos que meternos en el diseño de Dios para sobrevivir lo que viene. Esto no es juego.
Usted tiene que salvar su casa. Usted tiene una encomienda sacerdotal. Y si no hay unción profética en su casa, no hay guerra victoriosa contra los filisteos. Cada vez que el profeta Samuel iba a tener una guerra contra los filisteos, no organizaba el batallón. Oraba a Dios para estrategia. Si usted entendió lo que es salir de Egipto y entrar en Canaán, desde que entraron a Canaán, usted sabe que la guerra cambió de lo natural a lo espiritual. Usted está entrando en una guerra espiritual. Usted no puede combatir esto con ciencia y con sociología. Usted tiene que meterse en la guerra profética espiritual. Usted es un sacerdote y necesita unción profética. David iba a tener una guerra y ayer vimos que no solo en la misma guerra consultaba al Señor más de una vez. Y miren, las cosas cambian. Estoy parafraseando. Un día de esto la pastora les cuenta el chisme de David. En la primera instancia, el Señor le da unas instrucciones a David de cómo hacer la guerra. Cuando David va a guerrear, antes de salir, podía decir, ya yo oré. ¿Cuántos hacen eso? Ya oré hace como un mes, así que ya está, esto está orado. ¿Me sigue? A veces oramos por algo, sabemos que tenemos que orar y tenemos una situación, tenemos dos situaciones. Oramos por esta situación y oramos por esta otra situación. Se aparece la tercera situación. Oro por la tercera porque por la 1 y la 2 ya yo oré. Eso no es así. Es vida de contacto, de comunión. En la segunda ocasión que David preguntó si atacaba a los filisteos, el plan cambió completamente. Si se hubiese zumbado con la primera hora, le hubieran limpiado el pico. Pero como estaba en comunión sacerdotal, como tenía mensaje profético dentro de él pedía el efod, diga el efod. Yo no sé si usted la va a coger. Se vestía con su unción sacerdotal y profética y consultaba para enfrentar su guerra. Usted no puede andar por la calle sin su efod. Antes de salir cada día, póngase el efod y consulte al Señor. ¿Sabes que está conectado al efod todo el tiempo? El Turín y el Urín. El Turín y el Urín no son dos topos de Las Vegas. A ver qué va a pasar. El Turín y el Urín tienen una interpretación profética. Le voy a resumir. El Turín es luz y el Urín es la verdad. Usted no se mueva sin la luz y la verdad. Hay un salmo que dice que el Señor te alumbrará con su luz y su verdad. Y hay otro salmo que dice que Él peleará las batallas por ti. Pero Él no puede pelear una batalla que tú no sepas qué es lo que Él va a hacer en esa batalla. Si tú no has estado con tu efod, si tú no has usado el Turín, la verdad y la luz, si tú no has ido a la palabra y a la consulta del Espíritu, diga, el Espíritu habla. Cuando te zumbe, posiblemente pierdes una pata. Por no decirte la vida. Diga, pectoral sacerdotal. Tú tienes que tener una comunión con el pueblo, una carga por la iglesia. Y en ese pectoral siempre va a estar unido el Urín y el Turín. Ahí tú vas a entender cada día que consultes al Señor cuál es su luz y cuál es su verdad. Diga, Turín y Urim. Usted necesita
unción profética. Termino con esta que dijo el apóstol Pablo. Después que habla a la iglesia, que posiblemente es la de más ejemplo en este momento para las iglesias en Puerto Rico, y para los apóstoles que quieren estar sobre esas iglesias de Puerto Rico, es Primera de Corintios. Y después que Pablo le habla de los dones espirituales, le va a hablar de los dones espirituales, le habla del amor, le dice, no dejen de seguir el amor. Diga, el amor se sigue. Usted tiene la capacidad de profetizar. La iglesia tiene la capacidad de profetizar. Entre ustedes consolarse, animarse, lo que dice la palabra. Pero dice más adelante el apóstol Pablo en ese mismo contexto de la profecía y las lenguas, que para que los de afuera, cuando se contacten con la iglesia, si hay unción profética en esa iglesia, la persona es confrontada y le es revelado lo que había en su corazón. Usted se supone que tenga una voz profética con los de afuera. Que los de afuera, cuando usted hable, sean confrontados y le sean revelados los secretos de su corazón. Usted no está aquí para mirarse los cuellos todos los domingos. Usted está aquí para adquirir una unción profética y sacerdotal, para que entre ustedes se consuelen, pero para los de afuera les sean sal y les sean revelación. No, es que yo soy de la iglesia hasta que encuentre un buen trabajo. Mucha gente que no es de Ciudad de Salvación. Eso nunca pasa aquí. Lo primero que sueltan con la iglesia local cuando Dios los bendice es un compromiso financiero. Lo primero que se suelta es el compromiso financiero, porque ya yo no dependo de la oración ni de la súplica, sino que ya tengo. Porque no entienden lo que es el fluir individual conectado a la casa. Porque el sacerdote conecta toda su vida a través de la unción profética con la casa del Señor. No importa, usted esté trabajando en la NASA, sea pescando, ¿verdad? O sea tirando un cohete en la NASA, cualquiera de las NASA. El que lea entienda. Su conexión con la casa no puede desconectarse. Su conexión sacerdotal y profética no puede ser desconectada. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente que llega a las iglesias destruido para ver si cae una migaja de la mesa del Señor, aunque sea perrillo? Porque se sienten así toda la semana. No son de los que están sentados a la mesa con el Señor. Son de los perrillos que se acercan a la mesa. Llegó la hora. Dígale al que está a su lado, llegó la hora. De ahora en adelante, estoy profetizando, de ahora en adelante, toda adquisición de su casa será a través de unción profética. No adquirirá nada con la unción de afuera. Llegó la hora de definir dónde está la frontera filistea y la frontera del reino. Diga unción profética. No importa si usted es el varón o la mujer, hay un orden de la palabra. Pero Ana tenía esposo, por cierto, adúltero, aunque no para la sociedad, pero sí para Dios. Y tenía otra mujer al lado que todos los días le decía, tú no pares
hasta que ella se metió en consulta de unción profética. Y no solo Dios la bendijo, sino que le habló. Y no solo Dios la bendijo y le habló, sino que parió el cambio de una nación. Samuel cambió la nación, quitó los ídolos y levantó a Israel de un sacerdocio podrido y sin unción profética. Tenían las posiciones, escúchame, tenían las posiciones, pero no la unción de Dios. El arca sin unción lo pueden mover hasta los filisteos. Pero cuando hay la luz y la verdad, la presencia del Señor produce su fruto. No te desesperes. Usa tu turín y tu orín. Tu urim y tu turín en este tiempo son necesarios porque tú tienes que moverte bajo unción profética. No hay cambio si no hay unción profética. Y la unción profética está con el que lleva el pectoral en el pecho. Si tú no tienes relación con la casa del Señor, no eres participante de tu llamado sacerdotal. Pequeña manada, les digo, métanse en el FaceTime con el Señor y van a ver los resultados. Se van a sentir guardados. El temor se va a ir porque usted va a saber que sabe que Dios hará la guerra por ti.